reconociendo que tú eres santo y que nosotros, Señor, hemos fallado en alguna u otra forma, hemos pecado, y que, Señor, nosotros necesitamos una conversión genuina. Nosotros necesitamos que dejes en nosotros tu espíritu de santidad, que quede en nosotros tu presencia y que nos renueves, Señor, cada día. Que nos ayudes, Padre, a ser mejores, a cambiar. Que nos ayudes a agradarte a ti, Señor. Que nuestra carne, en medio de este ayuno con el que nos presentamos, se debilite la carnalidad, Señor. Haz que se debilite la carnalidad y haz que se fortalezca nuestro espíritu, Señor. Haz que se fortalezca tu espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, para fijarnos nuestros ojos en ti, para poner nuestro corazón de acuerdo a ti. Hoy hemos venido a la agenda divina, a la cita contigo, Dios. En cualquier lugar en que tu pueblo esté en toda la tierra, Señor, tiene un llamado, una invitación, una santa convocatoria, un tiempo para estar contigo, Señor, para reflexionar, un tiempo para meditar, un tiempo para hacer un alto, un tiempo para decidir que las cosas sean diferentes, un tiempo para cambiar nosotros, porque, Señor, tú cambiarás el mundo si nosotros cambiamos. Te pedimos perdón porque las cosas que están pasando también, Señor, es porque tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, nosotros no oramos, no buscamos, no brillamos como la luz en el firmamento. No somos la luz que disipa las tinieblas, Padre. No estamos siendo la sal de la tierra, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, perdona los pecados de tu iglesia, perdona los pecados de tu pueblo, perdona los pecados de Israel, perdona los pecados de tus siervos. Perdona, Señor, los pecados del mundo. Perdona, Señor, a las naciones que se alejan de ti, que se apartan de ti con rebeldía, Señor. Perdona, Señor, su ignorancia. Perdona, Señor Dios, su transgresión. Perdona su rebeldía. Ten compasión, ten misericordia, Señor, porque tú nos das vida, Señor, porque tú eres fiel. Tú nos viniste a rescatar y nos has rescatado por los méritos del Mesías, Señor. Estamos presentándonos delante de ti, Señor, con ayuno. Estamos viniendo delante de ti, Señor, para quebrantar nuestro corazón. Estamos viniendo ante ti, Señor, para afligir nuestra alma, para afligir nuestro corazón, para afligirnos delante de ti, Señor, porque solo tú eres justo, Señor, porque solo tú eres santo, Dios, porque tú eres Dios, Señor. Oh, precioso Señor, Dios de misericordias, estamos clamando delante de ti, Señor. Estamos clamando ante ti, oh Rey soberano de la tierra. Tú eres el que da vida y tú eres el que la toma, Señor. Ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. Líbranos. Libéranos, Señor. Libéranos, renuévanos, purifícanos, restauranos, Dios. Queremos más de ti, necesitamos más de ti. Necesitamos que tú crezcas y que nuestra carne mengue, Señor. Y de esta congregación también intercedemos por esta iglesia, por los hermanos y las hermanas, Padre, para que cada uno de ellos pueda ser enseñado por ti, pueda entender tu palabra, Señor. Abre sus entendimientos, sus corazones. Ayúdalos, Señor, a ver con claridad a la luz de tu palabra, Señor. Alúmbranos con la lámpara, con la lumbrera, Señor. Alumbra nuestro caminar, Señor Dios maravilloso, de esta iglesia. El rumbo de esta iglesia, el año que vendrá y los años que vendrán, están en tus manos, Padre precioso. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho mal, y ayúdanos, Señor Dios, para que los ministros en esta iglesia, los siervos, colaboradores, los hermanos, los miembros, Señor Dios, todos y cada uno tengan, Señor, celo por tu palabra y el testimonio de Jesucristo, Señor, conforme a la ley y al testimonio, Señor. Cada uno entienda, Padre, la instrucción, Señor Dios, y el evangelio como nos lo has compartido a través de tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, alumbra nuestro entendimiento, que ninguno se aparte, que ninguno apostate, que ninguno, Señor Dios, se confunda, que ninguno, Señor, se extravíe, que todos anden en tu palabra, Señor, que todos en su corazón anhelen en verdad, Señor, preguntar por las sendas antiguas, conocer más de ti, conocer más de tu palabra, amarte más, despojarse más del mundo, despojarse más del sistema de cosas, Señor, despojarse más de la tradición, despojarse más del ego, Señor,
despojarse más del orgullo, Padre, y venir ante ti con humildad, venir a ti con sencillez, porque tú miras, Señor, de lejos al orgulloso, al soberbio, pero te agrada el humilde, el de espíritu quebrantado, el de corazón quebrantado, el de espíritu, Señor Dios humilde, Padre, te agrada. Señor maravilloso Dios, te damos muchas gracias por lo que Yeshua HaMashiach hizo en el madero, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque Él nos despojó, Padre, de toda maldición. Él nos despojó, Señor, de toda culpabilidad. Él nos perdonó, Señor, con su sangre preciosa nos limpió, Señor, y en la cruz abolió todo dogma humano, toda regla de hombres, para dejar en claro, Señor, que tu palabra está por encima de todo, Señor. Tu verdad está y permanece por los siglos de los siglos, Padre. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Señor, y aquí estamos, Señor, haciendo tu palabra, Señor, buscando poder agradarte, Señor, cumplir el precepto, Señor, obedecer a la mitzvah, Señor, al mandamiento, a la instrucción, al procedimiento, en cómo actuar, cómo tus hijos deben de actuar ahora, Señor, cómo tu pueblo debe de conducirse en este día, Señor. Cómo esperas, Padre, cómo quieres que te adoren, cómo quieres que te busquen, cómo tú has pedido por tu palabra, Señor, escrita, preciosa, tu maravillosa palabra, de cómo se habrán de presentar delante de ti los hijos de Israel, cómo habrán de venir tu pueblo, Señor, a quebrantar su corazón, a entregar todo su ser sin reservas ni condiciones, Padre, completamente delante de tu presencia, Señor. Y más ahora que nosotros vemos que los días son malos, y ahora que vemos, Señor Dios, que los días son peligrosos, como no tomarnos de tu mano, Señor. No permitas, Padre, que nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. No, Señor, no permitas, Padre, que nuestra fe decaiga, Señor. No permitas, Padre, que nos confundamos, que nos extraviemos. No permitas que el enemigo, Señor, que el acusador, Señor Dios, que el adversario quiera, Señor Dios, confundir a tu iglesia, a los que son tuyos, a tus ovejas que oyen tu voz, Señor. Líbranos, guárdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir para ti, a vivir en santidad, porque el pecado, Señor Dios, es lo que ha estropeado nuestra relación contigo, Señor. Nuestros pecados son, Señor Dios, lo que han hecho, Señor Dios, que tu mirada sea parte de nosotros. Perdónanos, Señor, y perdona, Padre, tu iglesia, porque muchos son enfermos. Muchos están enfermos por eso, Señor, como dice tu palabra, porque no están en comunión contigo, Padre, porque están quizá viviendo en pecado, porque están en rebeldía, porque son débiles en la fe, porque les falta fe, Señor. Ayúdalos, Padre, ten misericordia de ellos, restáuralos, Padre, los que son débiles, los que están caídos, los que se han desmayado, los que están tibios. Perdónalos, Señor, no los eches delante de ti. Perdónalos, Padre, y de esta iglesia y de esta casa no retires tus ovejas, porque estamos, Señor Dios, hablando tu palabra, enseñando tu palabra, Padre. Al contrario, danos fuerza, los que somos fuertes en la fe, Señor, para hablar todo aquello que tú quieres, para enseñar todo aquello que tú quieres, aun cuando vaya en contra, Señor, de lo que los hombres creen, de lo que los hombres dicen, de lo que los hombres establecen, Señor. Que hablemos tu palabra, Señor, sin temor, que hablemos la verdad, Señor, que prediquemos tu palabra, Señor, a todo aquel que quiera venir a arrepentirse con todo el corazón, convertirse con toda su alma, Señor, delante de tu presencia. Oh, maravilloso Dios, gracias, Padre, porque es el mejor lugar donde podemos estar, porque es el lugar donde queremos estar. Tu presencia, Señor, postrados ante ti, delante de ti, tu nombre glorioso por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Permite que estos minutos que estemos aquí, Señor, orando, adorando, estudiando tu palabra, Señor, nos llene de tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu de santidad en nosotros, Padre.
podamos salir anhelando, Señor, querer vivir en santidad. Salgamos de tu iglesia, salgamos de este lugar, salgamos, Señor, anhelando vivir en santidad para ti, anhelando vivir para ti, agradarte a ti, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradarte a ti, no agradar a la carne, no agradar a los ojos, sino agradarte a ti, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Danos más de ti. Oh, mi Dios, maravilloso eres tú, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puedes empezar a grabar, hijo, por favor? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Bueno, ahora que nos hemos presentado ante el Señor en estos momentos de oración, vamos a, una vez más, hermanos, hablar sobre el día del Yom Kippur con estas primeras palabras sencillas con las que entendamos mejor. Así que pongamos mucha atención y que Dios mire, ¿verdad?, nuestro esfuerzo por el día de ayer, de empezar el ayuno y de escuchar, ¿verdad?, con atención todo el capítulo de Levítico 16. Pues lo que estuvimos mirando ayer fue Levítico capítulo 16. Ahora, hermanos, pues vamos a igualmente a compartir algunas cosas que Dios permita, ¿verdad?, lo entendamos mejor, y cuando leamos el Nuevo Testamento pues sepamos qué se está hablando, para que, hermanos, el tiempo transcurra y podamos retener el conocimiento, a modo de que aun cuando pase un año y de aquí a un año volvamos a hablar del tema, lo recordemos, ¿sí? Pues que son las fiestas bíblicas, las fiestas de Dios, y que cada año deben ser recordadas por el contenido que contienen. Yo he visto que es el contenido que tiene esta maravillosa enseñanza. No solamente, ¿verdad?, es el mandamiento, sino hay una enseñanza encerrada, una enseñanza histórica, una enseñanza mesiánica, una enseñanza profética. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, pues vamos a empezar a abordar este estudio. Bueno, pues decía que en Levítico capítulo 16, hermanos, están las instrucciones de Dios de cómo debía de realizarse todos los sacrificios en el día de la expiación. Entonces fuimos viendo los detalles que implican, ¿verdad?, según lo comparte el Instituto del Templo en Jerusalén, y que, bueno, pues dicho sea de paso, esta comunidad está preparándose porque tiene la expectativa de que se construya ya el tercer templo. Ya están todas las instrucciones, ya están las vestiduras, para ellos ya están los utensilios, y aún, me parece, si no me equivoco, ya está la persona a la cual piensa nombrar o ya nombrado el Cohen Agadol o el sumo sacerdote para ministrar los sacrificios en el tercer templo. Falta que se reconstruya. Para nosotros entendemos, ¿verdad?, que esto es una implicación profética del Apocalipsis, pero que también está implicado el falso Mesías, el cual, ¿verdad?, va a engañar al pueblo de Israel, cumpliendo las profecías de Maimónides, no el texto de la Biblia, sino las condiciones que puso el Rambam, o sea, el rabino español de la época medieval llamado Maimónides, que decía que el Mesías
construiría el tercer templo. Pero que, hermanos, a la luz de las palabras de Yeshua, el Mesías verdadero, dijo: uno mayor que el templo está aquí. Entonces, por eso es que al final del libro de Apocalipsis, la escritura dice que no había templo, porque el templo era Dios. No habría templo, pues Él sería el templo, ¿sí? No faltaría luz, porque Él sería la luz. Entonces, amados hermanos, pues en relación al templo y a esto, hay muchas cosas escatológicas, o sea, muchos asuntos del porvenir, en los que quizás Dios permita que nosotros lo veamos, y que será una gran señal, una vez más, del inminente retorno de Yeshua de los cielos a la tierra, y todo ojo le verá, ¿sí? Por esto es que la reconstrucción del tercer templo no está en la mano del Mesías, sino del falso Mesías, que aparece antes. Pero a Cristo, hermanos, a Yeshua, Jesús, dice que Él, cuando Él venga, todo ojo le verá venir en las nubes con poder y gloria. Así que no va a aparecer en la tierra de pronto como si nada, no. El mismo, dijeron los ángeles en Hechos 1:11, este mismo Jesús que subió es el mismo que volverá. Y fíjense cómo es esto. Jesús dijo: del Padre he venido, o sea, de allá arriba bajé disminuido, no bajó con toda su gloria, sino es la mínima expresión de lo que es capaz del mundo retener de Él. Es lo que el mundo puede de Él retener, porque si viene más en gloria, hermanos, no podríamos estar cerca de Él ni mirar su rostro. Viene así, poco menor, por eso dice poco menor que los ángeles, ¿verdad? Pero Él se hizo poco menor, Filipenses 2. Y vimos su gloria, la mínima expresión, ¿sí? Pero Él ascendió a los cielos, y Apocalipsis 1 lo revela en su gloria. Ahí Apocalipsis 1 lo revela en su gloria. Sí, es la manifestación, la revelación de Yeshua, el Mesías, en su gloria, ¿verdad? Pero volverá una vez más con poder y con gloria. Bueno, Yom Kippur es el día del perdón. También se conoce como el día de expiación, también como el día de liberación del pecado, día de clamor, de reconciliación, es día de arrepentimiento. Entonces nosotros hemos aprendido mucho sobre el perdón, sobre la liberación, sobre el arrepentimiento. Sabemos que cada día es una oportunidad para nosotros. Oramos todos los días diciendo: Señor, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando algo sucede, no debemos de esperar hasta este día. Entonces entendamos que este día es como la fecha en la que Dios establece un tiempo límite. Tuviste todo el año para poder arrepentirte, no lo has hecho, hazlo ahora. No tardes, no dejes pasar este día, ¿verdad? No pienses que después habrá. Hoy es el día de salvación. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esa gran práctica y esa gran enseñanza. ¿Por qué recordar entonces Yom Kippur si cada día estamos pidiendo perdón? Porque es un mandamiento. Por eso, porque todos los mandamientos de la palabra de Dios tienen que ser hechos, mas no todos los haremos nosotros, porque hay algunas cuestiones, como por ejemplo lo del sumo sacerdote, que solo alguien que está en las condiciones biológicas, naturales y bíblicas lo puede hacer. Si no es él, nadie más lo puede hacer. Entonces es un mandamiento que no se lleva a cabo hoy, porque no hay sacerdocio, porque no hay templo, porque no hay altar. Y sumado a esto, porque también Yeshua ya ha hecho la expiación por el pecado, ¿de acuerdo? Entonces este ministerio se caducó, el ministerio levítico, ¿verdad? Se caducó con el ministerio del Señor Jesucristo, y a continuación la destrucción del templo. Llevan 2000 años sin funcionar. Entonces, ¿qué ha funcionado? El sacerdocio de del Melquisedec, de Yeshua. Ese es el sacerdocio que ha funcionado y funcionará, porque es el celestial, es el de arriba, es el original, es el eterno, ¿de acuerdo? Él es. Entonces se puede decir que Yeshua fue el último Cohen Agadol, porque nunca morirá. Y el cambio de sacerdocio, de sumo sacerdocio, se realizaba cuando éste moría.
era sustituido por el siguiente. Y como leímos el día de ayer, había sumo sacerdote longevo porque hacía el bien y obedecía, pero había sumo sacerdote corta vida y sustitución porque pecaba. Pero el Señor nunca pecó, hermanos, y Él murió, resucitó y está vivo por la eternidad. Entonces no hay necesidad de ningún otro sumo sacerdote, porque ya está nuestro sumo sacerdote que es eterno. Esto es lo que Hebreos empieza a hablar. Está hablando de esto la carta a los Hebreos. Y hoy no hay tiempo para estudiar Hebreos, pero hay que hacerlo. Si Dios permite, el año que venga quizás nosotros demos todo el estudio de la carta a los Hebreos para conectarlo con este día de Yom Kippur. Bueno, es el día que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre del sacrificio de expiación, hermanos, lo cual Yeshua cumplió con su sangre, ¿verdad? Entró a la presencia misma del Padre y con esta nos redimió de todo pecado, ¿sí? Nuestros pecados han sido perdonados. Entonces también, ¿verdad? Como una buena costumbre, bueno, como un mandamiento es primero no trabajar, no hacer labores de siervo. No hacer labores de siervo, dice, y eso hay que entenderlo también, porque hay algunas cosas que en los días de reposo o los días sagrados se hace, sí se puede hacer, y hay algunas cosas que no se puede hacer, ¿okay? Ahora el ayuno es una buena costumbre, aunque la escritura literalmente, el texto no dice, ¿verdad?, que se ayune, sino dice que se aflija el alma. Entonces, hermanos, siempre se ha visto en la Biblia que el ayuno es una buena forma de afligir el alma, por lo cual es importante saber nosotros, hermanos, que si no ayunásemos este día, pero afligiésemos nuestra alma, estamos obedeciendo a Dios. Ahora, como el pueblo de Israel siempre en este día ha ayunado, pues también nosotros adoptamos esta actividad. Por eso es que nosotros vamos a entregar nuestro ayuno, si Dios nos permite, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno, entonces se ora, porque también, hermanos, sabemos que el ayuno y la oración hacen que la carnalidad se debilite, pero que el espíritu se fortalezca. Entonces esto es bueno comentarlo entre paréntesis. Cuando tú ves que la carnalidad, tu vida se está volviendo más carnal, lo que necesitas es proponerte ayuno y oración para bajar, debilitar la carne y empezar a fortalecerte en el espíritu, ¿de acuerdo? Nada más que a veces, pues bueno, igualmente cuando la carne empieza a levantarse, se vuelve como una bola de nieve y uno no se da cuenta, pero la condición carnal del cristiano se hace más grande, y cuando te das cuenta ya te encuentras luchando con algo que no quieres hacer y estás reaccionando carnalmente, o sea, no estás actuando espiritualmente, sino estás reaccionando en la carne. La ira, el enojo, el resentimiento, todas esas acciones sentimentales o emotivas muchas veces son un reflejo de la condición carnal, pero el espiritual responde o reacciona o actúa con paciencia, con benignidad, con benevolencia, con paz, con gozo ante toda circunstancia. Cerramos paréntesis. Mantenemos limpios de corazón, mantenernos limpios de corazón. Esto hay que hacer. Se confiesan los pecados, lo vamos a hacer. Nos acercamos al lugar más santo, es decir, al lugar santísimo. Si muchas veces en las reuniones nosotros decimos, hermanos, estamos a la presencia de Dios, nos hemos acercado a la presencia del Señor, pues más en el día de Yom Kippur, porque esto era literalmente aquí en la tierra, que el sumo sacerdote en representación del pueblo entraba al lugar santísimo. Nosotros, ¿verdad?, entramos a la presencia de Dios. Si hay un día en que el cielo se abre y podamos estar ante Dios, es este día de Yom Kippur. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a mencionar algunas cosas importantes en relación a este día. Este día es una vez al año nada más, ¿sí? Es el día de la expiación anual, donde Dios desde la antigüedad había establecido su forma de perdonar. Las personas, cuando no han estudiado esto, creen que en el Antiguo Testamento no hay perdón, que en la ley de Moisés no hay perdón,
Pero hermanos, es la ley de Moisés la que está diciendo, ¿verdad?, acerca del perdón. Y ahora nosotros vemos como una sombra, ¿verdad?, o como una forma, una figura de lo que habría de ser un perdón total. Ellos recibían un año de perdón, ¿sí? Un año de perdón por sus pecados, ¿sí? Y también implicaba que Dios les concedería la vida, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no ejecuta su juicio instantáneamente. A veces sí, a veces sí. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Israel adoró el becerro de oro, Dios juzgó al pueblo, dijo quién va con Jehová y quién se aparta de Jehová, y ahí se ejecutó un juicio del pecado de idolatría instantáneo. 3,000 personas murieron. Podemos ver que Dios no cambia en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Cuando ellos tentaron al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, al Espíritu de Dios, y mintieron a Dios, entonces Dios envió un juicio instantáneo a sus vidas y ellos murieron. Dios no cambia, hermanos, ¿sí? Él es el mismo. Entonces, cuando el hombre peca, Él no ejecuta un juicio instantáneo, sino en la mayoría de las ocasiones su misericordia se extiende, ¿de acuerdo? Su misericordia se extiende por amor. Y entonces, hermanos, Dios no envía, ¿verdad?, que el que muere el hombre. Entonces Dios esto le concede a su pueblo, y nosotros ahora sabemos que por medio de la sangre preciosa de Jesucristo tenemos una vida de perdón, una eternidad de perdón. Dios nos ha perdonado, es decir, Él extenderá su misericordia sobre nosotros y no verá nuestros pecados. Por eso el Salmo 32 dice: bienaventurado el varón al cual Jehová no lo leo. Salmo 32 verso 1. Le David maskil ashe neyupesha keshu ihata ashre adam lo yashov Adonai lo abon ben berujo remilla kiha reje rachi balu atsamai beshagati kol hayom. Feliz aquel cuya rebelión es perdonado, absuelto está su error. Feliz del hombre a quien el Eterno no le considera culpa alguna y que en su espíritu no hay engaño. Amén. Véanlo, ¿verdad? Ahí está, al que Dios no ve su pecado. Entonces, hermanos, en relación con el perdón que nosotros tenemos, ¿verdad?, Dios sabe, ¿verdad?, lo que Él ha escogido. Y Él sabe que aún nosotros, teniendo el mayor grande deseo de no pecar, pecamos. Por eso vamos a leer Primera de Juan, vayan conmigo, donde se habla de este tema en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Primera de Juan. ¿Se acuerdan de estos pasajes? Si me ayudan. Vamos a leer, es Primera de Juan 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora les enseño, hermanos, hijo significa heredero, ¿ok? Recuérdenlo, cuando se hable de herencia es para un hijo, y cuando se hable de hijo se habla de un heredero. Entonces, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los herederos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos herederos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yom Kippur, decíamos, es el día de purificación. Entonces el apóstol sabe de estas cosas, ¿verdad? En la mente de él está esto, en la mente de él está todo este contexto. Seguimos la lectura. Entonces dice 4: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. No es cualquier ley, es la Torá, los mandamientos de Dios. Pues el pecado, ¿qué es? Es la infracción de la ley, o sea, la desobediencia, romper el mandamiento, ¿sí? La infracción de la Torá. Sabemos ahora, hermanos, que los rabinos han contado 613 mandamientos. Muchos de ellos, o algunos de ellos, no tienen nada que ver con nosotros, porque son exclusivamente para un sector o un grupo.
por ejemplo, solo para el levita natural. Algunos de esos mandamientos son solo para el sumo sacerdote. Algunos mandamientos son para los que hacen negocios. Si nosotros no tenemos negocio, no transgrediremos ese mandamiento porque no tenemos negocio. Algunos mandamientos están en relación con el matrimonio, así que los solteros no se pueden preocupar por no cumplir ese mandamiento porque son solteros, ¿de acuerdo? Entonces esos son 34 categorías aproximadamente, de las cuales se pueden clasificar todos los mandamientos. Hay algunos que sí son generales. No lo sé, por decirles alguna idea, 100 de esas instrucciones o mandamientos son para todos en general, ¿verdad? Por eso Dios decía, en algunos casos específicos decía, di a los hijos de Israel, pero también en la Torah decía, y cualquiera, que eso ya implica también al que no es creyente, ¿ok? Porque el que no es creyente transgrede los mandamientos por ignorancia, y eso se le cuenta como pecado. La ignorancia no justifica a nadie de no haber pecado. Por eso Dios juzga al impío, aunque no tiene ley, pero está transgrediendo la ley. La idolatría es esa transgresión de la ley y no lo entiende o no lo sabe o está ignorante, pero está desobedeciendo el mandamiento. Entonces, miren, sigue la escritura. Atentos, hermanos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es profundo el texto, hermanos. Primero, porque ya el Señor con su sacrificio ha quitado nuestro pecado. Él vino, Yeshua vino a quitar. Entonces no solo el caparó o capará, no solo cubría, ¿sí? Los sacrificios del Antiguo Testamento solo hacían esto, cubrían, pero ahí estaba el pecado. Pero la sangre de Cristo quita, ¿sí? Que es todavía más, quita, borra, limpia, deja como nuevo lo que no podía hacer el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿ok? No lo quitaba, te daba el perdón, pero ahí seguía, estaba oculto, estaba tapado, estaba cubierto. Pero ahora la sangre de Cristo nos limpia. Quiere decir que el poder de la resurrección, el poder de una nueva criatura, el poder de la regeneración solo actúa mediante el sacrificio de Cristo el Mesías, no por los sacrificios de los animales, porque el pueblo hasta donde su conciencia y su corazón le daba. Pero ahora en Cristo somos nueva criatura. Por eso es que tenemos vida espiritual, ¿sí? Por eso es que tenemos conexión con Dios por medio de ese sacrificio que ya nos limpió por completo de todo pecado. Pero hay algo más, dice, y no hay pecado en Él. Hermanos amados, no hay pecado en Él porque Él no fue un ser humano. La Escritura no dice que Él sea humano como nosotros. La Escritura dice que Él, viniendo del trono de la gloria, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a siervo, ¿sí? Por eso el Salmo 8 dice poco menor que los ángeles, pero no dice un ser humano como cualquiera de nosotros. Él no fue concebido como nosotros, Él fue concebido por el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces Él es a semejanza nuestra, pero no bajo nuestra condición de pecado, porque si Él hubiera sido como nosotros, tendría que hacer su propio sacrificio por su pecado, ¿de acuerdo? Entonces Él viene del Padre y al Padre vuelve. Entonces Él no es humano, Él es divino. El Mesías es divino. Seguimos en la lectura en el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Importante decir, hermanos, la conversión y el arrepentimiento genuino es una muestra de un cambio en nosotros. Y el que no ha cambiado es porque verdaderamente no se ha arrepentido, ¿sí? Y el que ha venido al Señor y se ha ido es porque nunca estuvo con el Señor, ¿ok? Por eso habla de la práctica del pecado y cita, porque el diablo desde el principio, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces pensemos en eso. Una persona que no conoce a Dios peca, pero viene y se supone que se arrepiente, pero su vida no cambia. Entonces siguen las mismas obras del principio, ¿de acuerdo? Entonces es una persona que sigue practicando el pecado y que, hermanos, verdaderamente no ha tenido una conversión, ¿verdad? No ha tenido una conversión. Pero el convertido hace tres cosas fundamentales. Hechos 15: deja la idolatría,
abandona el pecado sexual, la inmoralidad. Y tercer lugar, se aparta de homicidio, violencia, derramamiento de sangre, ¿sí? Por eso el Salmo 51, ¿se acuerdan cuando lo leímos? El mismo salmista decía, líbrame de homicidios. A ver, vamos a revisarlo. Ayúdeme. Ayer que lo leímos me llamó la atención, por eso lo estoy. Verso 14, Salmo 51, 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces la conversión, los tres primeros pasos citados en Hechos 15, te apartas de idolatría, dejas, ¿verdad?, tu condición de amante o cualquier pecado sexual, ¿verdad?, infidelidad, se aparta uno, eso es señal de conversión genuina. Y lo tercero, de cualquier acto de violencia y de cosas malas. ¿Cómo un cristiano puede llegar a pensar que estar entre todo ese mundo y ser creyente delante de Dios, ¿verdad?, es ignorante, no se ha arrepentido verdaderamente? Entonces estamos viendo en relación a la expiación y al perdón de los pecados, y como la propia Escritura también nos hace ver, una vez que establece esto en la Escritura, entonces ahora sí vamos a otro pasaje, hermanos, donde se nos dice claramente, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que si decimos que no pecamos, aquí está. Vamos a eso, miren, vamos al 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la iglesia del Señor, bendito Dios por nuestra iglesia, tiene la luz de la Torah, la luz del Mesías comprendida, ¿verdad?, con su Torah. Y sabe uno quién hace mal y quién hace bien. Sabe uno quién anda en la verdad y quién anda en la mentira. Sabe uno quién anda en pecado por los mandamientos y quién en verdad de veras sí está actuando con obediencia al Señor. Decimos, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es importante el día de Yom Kippur, una vez al año, para recordar estos pasajes, para entender estos pasajes, porque nosotros sí nos convertimos, pero como decía hace un momento, hermanos, tenemos una eternidad de perdón con el Señor Jesucristo, pero también el Señor sabe lo que escogió, sabe lo que rescató y sabe que lo tiene que perfeccionar. Él sabía que nosotros, una vez después de convertirnos y de haber empezado a caminar, podríamos tropezar, podríamos caer. Más, ¿verdad?, que estamos en esta situación, porque mientras más te acercas a la luz, más se ven las imperfecciones, ¿de acuerdo? Tú estás lejos de la luz, no se ve, pero tú te acercas a la luz y más se nota, ¿verdad? Entonces por eso es nosotros vivimos un proceso, no practicamos el pecado, sino que estamos siendo perfeccionados, a modo que nuestra vida, mientras más cerca de Dios estemos, más santos vamos a ser. Y sin embargo, aún a pesar de todo, habrá en nosotros una falla, porque somos humanos. Habrá en nosotros una imperfección. ¿Te imaginas el vestido blanco de la novia? Y eso es lo que yo estaba meditando. Un vestido blanco de novia hermoso, ¿verdad? Luce maravilloso y lindo, pero de pronto una pequeña manchita en su vestido cayó. ¿Se notará o no se notará? Se va a notar, ¿verdad? Si se va a notar, se va a ver, y una mancha, ¿verdad? Tiene el vestido, pero tiene una mancha. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el que esté limpio, límpiese más. Y que nosotros estemos sin mancha y sin arruga. Es decir, ya tenemos nuestro perdón, ya tenemos nuestra salvación por la gracia, ¿verdad? Ya estamos, somos la novia, la esposa, somos el pueblo, pero de pronto apareció una pequeña manchita. No es la misma condición del que ni siquiera vestido de novia tiene, ni siquiera, ¿verdad?, está preparado para las bodas. Es diferente.
al que ya está vestido y tiene el vestido, pero tiene una imperfección. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios pues por todo esto que estamos en este día aprendiendo. Reconocemos el sacrificio que hizo Yeshua el Mesías en el madero por nosotros. Y finalmente, hermanos, es importante mencionar en el tema de lo por venir, que como en Yom Kippur su pueblo se humilla y lamenta y clama, como en Yom Kippur, según la Escritura, el Señor volverá, mas no exactamente en Yom Kippur. ¿Sí? Si hemos dicho, bueno, si yo he dicho, hermanos, que va a ser un Yom Kippur exacto el día en que va a venir, me equivoco, hermanos, porque la Escritura no dice que exactamente en un Yom Kippur va a venir, sino que en el contexto, así como sucede, quiero que vayan a Romanos 11:25, así como sucede en ese día, para que se entienda un misterio que por mucho tiempo no se comprendía, pero aquí está. Yom Kippur es una clave. Romanos 11:25. ¿Estoy bien? Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Ahí está. Lo que mucha gente no dice, pero ¿cómo puede ser que toda una nación entera sea salva? Pues igual que como toda la nación de Israel se creó en un día, como en un día Dios hizo a la nación de Israel de nuevo, en un día Dios los va a salvar a todos de nuevo. Y es como es Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur es un día de arrepentimiento nacional, y que bien puede estar sitiado como en la guerra de los 6 días en 1967, cuando eran los días de Yom Kippur y que entraron a atacarlos, ¿sí? Y ellos pensaron que los iban a destruir por completo. Pero hermanos, cuando sea el tiempo final, en los días finales, cuando entonces esto suceda ya en una situación desesperada, en un caos mundial, entonces Israel va a clamar, todo Israel va a clamar, se va a postrar, va a reconocer que ya no tiene nada como defenderse, que solo depende del Eterno. Y entonces, según este texto, es que el Señor vendrá. Allí es, hermanos, el momento que el cielo se abrirá, y entonces verán a aquel que traspasaron, ¿verdad? A Yeshua el Mesías venir con poder y gloria y librarlos de la destrucción total. Bueno, entonces bendito sea Dios. Esto es la parte de lo porvenir. Ese es el aspecto escatológico que está conectado con Yom Kippur. Así, un pueblo clamando, un pueblo arrepentido, un pueblo humillado, un pueblo buscando desesperadamente la ayuda de Dios, y Dios enviará su ayuda. Amén. Bueno, vamos a adorar unos momentos al Señor. El tiempo va pasando, espero que no lo estén sintiendo, y vamos en un momento también a orar una vez más. Prepárense, dispóngase su corazón para que pueda entrar en esos minutos de adoración y de rendirse a Dios. Te adoramos, Señor. Si alguno desea también ayudarme a cantar. Si hubieras alcanzado, oh Señor, ¿dónde estaría yo si no me hubieras